Vamos a leer juntos los módulos de capacitación para los censistas de viviendas particulares. El módulo 1 se llama Características del censo y contiene el primer título que es ¿qué es el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas? El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas es el recuento simultáneo de todas las personas, todos los hogares y todas las viviendas que se encuentran en el territorio argentino en un momento determinado. Se trata del relevamiento estadístico más importante que lleva adelante un país por su magnitud e importancia, también por el esfuerzo que requiere por parte de todos los habitantes del territorio nacional. El censo nos brinda la cantidad y distribución de viviendas en el territorio, los materiales con que están construidas y los servicios con los que cuentan, por ejemplo, agua, luz, gas, teléfono. El número de hogares que se encuentran en cada vivienda, su tamaño y su estructura, y la cantidad de mujeres y varones, sus edades, el nivel educativo, lugar de nacimiento, etnia, cobertura de salud, si trabajan, entre otras características. El censo nos permite saber cuántos somos, quiénes somos, cómo vivimos y dónde estamos. La segunda pregunta es, ¿cuál es la importancia del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas? Bueno, la importancia dice, los datos actualizados sobre todas las personas y las viviendas de nuestro país resultan esenciales para fundamentar decisiones que atiendan a necesidades de la población. En base a su información podemos estimar, por ejemplo, cuántas vacunas necesitamos en el hospital más cercano a nuestras casas, cuántas vacantes se necesitarán para primer grado en las escuelas de los diferentes lugares del país, cuántos hogares no tienen acceso a la red pública de agua, se verían beneficiados si se extiende la red de ese servicio público, etc. ¿Cómo se realizará el censo? Se realizará en dos instancias. En la primera se habilitará un cuestionario en línea que se llama Censo Digital, que la población de áreas urbanas podrá completar durante los 2 meses previos al día del censo. Y la segunda instancia se llevará adelante el 18 de mayo de 2022, que es el día del censo, declarado feriado nacional. Ese día el censista recorrerá el territorio para visitar todas las viviendas y realizar entrevistas directas a todas las personas que no hayan completado el cuestionario digital. Vos fuiste convocado para participar en esta etapa. ¿Qué es lo que se censa? Bueno, todas las viviendas de la Argentina, todos los hogares que habitan en cada vivienda y todas las personas que viven habitualmente en cada vivienda, es decir, que pasan la mayor parte de la semana ahí, 4 días o más. ¿Quiénes participan? Para relevar la información interviene un conjunto de personas responsables de la recolección de datos. El relevamiento censal es un trabajo en equipo. Es muy importante la comunicación y coordinación entre todos los integrantes. Cada uno de los puestos de este equipo tiene un rol y responsabilidades específicas relacionadas con los otros puestos. Para el censo, en cada área, el equipo de trabajo que relevará viviendas particulares en cada área se conforma de la siguiente manera. Bueno, es la estructura censal. Está el coordinador provincial, el subcoordinador de gestión. El que depende del coordinador provincial es el jefe de departamento y a su vez está el jefe de equipo de operativo de población en situación de calle. Desde el jefe de departamento se desprende el jefe de fracción, que tiene un asistente, y también los jefes de radio. Los jefes de radio tienen a su cargo los censistas de viviendas particulares. Los censistas serán coordinados y asistidos por una jefa o jefe de radio, con quien estarán en contacto directo para intercambiar los materiales y resolver cualquier inconveniente que pudiera presentarse. ¿Por qué es importante tu trabajo en el censo? Como censista se te asignará una porción del territorio, que será tu área de trabajo, para realizar la importante tarea de censar. De vos depende que todas las viviendas, todos los hogares y todas las personas sean contadas allí. Es muy importante que realices tu trabajo con calidad, de manera completa, correcta y con el compromiso que se merece para evitar vacíos de información en el área de trabajo que tenés a cargo.
Tu función como censista es fundamental. Y ahí está un videíto de la importancia del trabajo en el censo. Bueno, el módulo 2 habla de los materiales y las tareas del censo. Los materiales de trabajo, bueno, para comenzar te invitamos a visualizar esta presentación de los materiales que utilizarás para desarrollar tu tarea como censista. Serían estos materiales. Bueno, y adicionalmente podrás recordá llevar tapabocas, ¿sí? De nariz, boca y mentol, alcohol en gel y repelente de mosquitos. Tareas antes y durante del día, el día del censo, durante el día del censo. Aclaro algo que acá los materiales, yo no puedo acceder en este momento al video, pero después lo pueden ver. Tareas antes y durante el día del censo. Como mencionamos en el módulo anterior, tu rol como censista es muy importante. Serás el único responsable de una porción de territorio, denominada segmento, en la que harás entrevistas y recolectarás los datos sobre todas las viviendas, los hogares y las personas que se encuentren allí. Veamos la secuencia de las tareas que debes llevar adelante. Hay tareas que son el día del censo, ¿sí? Que son antes del día del censo, y después hay otras que son durante el día del censo. Antes del día del censo tenés que hacer esto. En primer lugar, realizar la capacitación, que es participar de una capacitación virtual en el campo del INDEC, leer todos los módulos y resolver los ejercicios propuestos. Agendar el teléfono de tu jefa o jefe de radio para mantener comunicación y hacerle consultas si fuese necesario. Descargar la app Censar de tu tienda digital e ingresar con un usuario y una clave que recibiste por correo. Participar del taller de refuerzo, este es presencial, ¿sí? Asistir a un taller de refuerzo en el lugar y horario que indique tu jefa o jefe de radio. Realizar el recorrido previo a tu segmento después de la capacitación. Recuerda llevar tu celular con la app Censar descargada. Asegúrate de cargar la batería 100% antes de comenzar tu jornada. Ubica tu segmento con el plano que te entregará el jefe de radio. Recorre el segmento para conocer dónde comienza y termina e identificar cualquier diferencia que encuentres entre el plano y el territorio. A medida que lo recorras, registra en el aplicativo Censar la cantidad de viviendas que visualicen en tu segmento para realizar un conteo previo. Al finalizar esta tarea, devuelve el plano y comenta los resultados a tu jefe o jefe de radio. Sincroniza la app por medio de los datos o Wi-Fi para transmitir el trabajo que realizaste. Todo eso es antes del día del censo, ¿sí? Y durante el día del censo, asegúrate de cargar la batería, ¿sí? Antes de comenzar tu jornada de trabajo, en la sede censal, antes de salir a censar, recibir y controlar los materiales censales. Llega puntualmente a la sede, donde te estará esperando tu jefe o jefe de radio. Recibí de tu jefa o jefe de radio los materiales censales y controla que estén todos. Abrir tareas en la app. Ingresa el número de apertura que te entregará tu jefe o jefe de radio. Completa los datos de ubicación geográfica, UG, ubicación geográfica, en todos los cuestionarios, planillas C1 y RCS, y en el sobre del censista con la información del plano. Si no puedes usar la app Censar como plan de contingencia, utiliza las planillas. En tu segmento tenés que censar a todas las viviendas, los hogares y las personas. Seguí las indicaciones del plano de segmento para orientarte en terreno y recorrer tu área de trabajo con el hombro derecho del lado de la pared. Completa la información que te pida la app Censar cada vez que llegues a la vivienda y antes de retirarte. ¿Sí? O sea, cada vez que llegues y antes de retirarte. En cada vivienda procede de la siguiente manera. Fíjate que hay fíjense, hay 9 ítems. Primero, en la puerta, digamos, o en la entrada, antes de llamar o tocar el timbre, registra la dirección en el cuestionario, en la planilla C1, si no podés utilizar la app, ¿sí? En el aplicativo, con un solo clic, geolocalizás la vivienda. Numerá la vivienda en el cuestionario y en la planilla C1 si lo utilizás.
según el orden de recorrido, o sea, vivienda número 1, etc. Averigua si las personas del hogar completaron el cuestionario en el censo digital. En las viviendas que lo completaron, solicita ver el código del comprobante para copiarlo en el cuestionario y seguir las instrucciones del módulo 6. Y en las viviendas que no hicieron el censo digital, continúa completando el cuestionario con los datos de la vivienda, hogar y de todas las personas que viven la mayor parte del tiempo allí. Controla haber censado a todas las personas antes de retirarte de la vivienda. Ingresá en Censar el número de cuestionario en papel que se encuentra en el margen superior derecho para asociar el cuestionario a la geolocalización que toma el aplicativo. Completa la app o la planilla C1, ¿no? El resultado, completa en la app, ¿no? O en la planilla el resultado de la visita a cada vivienda y la cantidad de personas censadas por sexo, incluidas las viviendas que hicieron el censo digital. Pega el sticker en todas las viviendas que censaste, incluidas las que realizaron el censo digital, y después continúa con tu recorrido. O sea, estos 9 ítems son en cada vivienda, hay que hacer todo esto. Al mediodía, llama a la jefa o jefe de radio para informarle el avance de tu trabajo, la cantidad de viviendas habitadas y deshabitadas censadas y consultarle si tienes alguna duda. Revisa las viviendas donde no encontraste personas en la primera visita y los vecinos te informaron que encontrarías en cierto horario para concretar la entrevista. Al terminar de censar, volvé a la sede. Y después, en la sede censal, después de censar, sincroniza la app Censar para transmitir los datos de tus tareas conectándose al Wi-Fi de la sede. Ordena los cuestionarios censales según el número de vivienda, incluidos los correspondientes al censo digital. Si no pudiste utilizar la app durante el recorrido, completa la planilla RCS y la planilla C1 con los datos subtotales y totales según las indicaciones del módulo 7. Prepara los materiales para entregar a la jefa o jefe de radio de la siguiente forma. Ordena las planillas C1 por planilla número. Termina de completar el rótulo del sobre del censista y firmalo. Guarda en el sobre del censista los cuestionarios ordenados correlativamente. Ordena aparte el plano de segmento, las planillas C1, las planillas RCS y la credencial, así como el material sobrante. Entrega todo el material a la jefa o jefe de radio. Presenta el sobre del censista sin cerrar a la jefa o jefe de radio para que controle tu tarea. En la app Censar, completa el código de cierre de tareas que te dé tu jefe o jefe de radio. Los datos que relevaste se borrarán de tu celular. Y ante cualquier situación problemática deberás comunicarte en forma inmediata con tu jefe de radio. Infografía Tareas. Este material es la síntesis de las tareas y funciones para que puedas descargar e imprimirlo y llevarlo con vos durante el recorrido del censo. O sea, está bueno tenerlo porque así se acuerdan antes del censo qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Que acá dice realizar la capacitación, asistir al taller, realizar el recorrido previo de tu segmento, eso antes del censo. Asegurarte que tenés batería, recibir y controlar los materiales censales, completar los datos de la ubicación geográfica UG, esto durante el censo, ¿no? Censar todas las viviendas, hogares y personas, sincronizar la app en la sede censal, ordenar los cuestionarios, completar las planillas, entregar todo el material, presentar el sobre y por último ingresar el código de cierre de tareas. Acá están las 13 actividades que no hay que olvidar. Recordá que para censar todas las viviendas, los hogares y las personas de tu área de trabajo es fundamental que sigas las indicaciones del plano de segmento y de la app Censar, preguntes en cada vivienda si realizaron el censo digital y registres en la app la información de todas las viviendas y la cantidad de personas censadas por sexo. Por supuesto, completes el cuestionario. Importante, medidas de prevención y cuidado de la salud.
Para realizar tus tareas, ten en cuenta las siguientes medidas de prevención sanitaria. Utiliza siempre tapaboca, debes cambiarlo cuando se humedezca o se ensucie. Evita llevar a cabo entrevistas en sal en el interior de las viviendas, o sea, siempre afuera. Mantener la distancia social respecto de otras personas de 2 metros. Procura higienizarte las manos con soluciones a base de alcohol al terminar y empezar cada entrevista. Evita tener contacto físico con las personas entrevistadas o compañeros de trabajo. No dar la mano, abrazar ni besar a otras personas. Para la higiene respiratoria o situaciones de estornudo o tos, debes cubrir la nariz y la boca con el pliegue interno del codo si no dispones en el momento de pañuelos descartables o toallitas húmedas. ¿Qué es el secreto estadístico? Todos los que trabajamos en el censo debemos cumplir el secreto estadístico garantizado por la Ley 17.622/68. El secreto estadístico, ahí hay un video, que dice que no se puede divulgar ni comentar la información proporcionada por las personas entrevistadas. Cuando el INDEC o las direcciones provinciales de estadística la publican, lo hacen en forma general sin referirse a persona o a vivienda alguna. Delegar tus tareas, no debes, ¿no? Delegar tus tareas ni realizarlas acompañado por personas ajenas al censo. No debes hacer preguntas no previstas en el cuestionario censal. Tampoco debes utilizar entrevistas con fines que no sean estrictamente previstos en el censo. Y no debes abandonar la tarea sin haber entregado los materiales a tu jefe o jefe de radio. No dejes viviendas, hogares ni personas sin censar. Omitirlas es un error que impacta en la calidad de vida de quienes habitan esa porción del territorio. Recordá que los datos que obtengas son confidenciales y están protegidos por la ley que antes mencioné. Bueno, el módulo número 3 se llama conceptos básicos. Los conceptos básicos. Conceptos básicos censales. ¿Qué vas a censar? Para el censo deberás censar a todas las viviendas particulares, los hogares y la población que vive la mayor parte del tiempo en esas viviendas que encuentres durante tu recorrido el recorrido en tu área de trabajo. Y bueno, ¿qué son las viviendas particulares, los hogares y la población? Algunas palabras que utilizamos cotidianamente toman aquí significados especiales. Quienes participamos en el censo debemos de hablar el mismo idioma. Por ello es importante que pongamos en común ciertas definiciones. ¿Qué se considera vivienda? O sea, ¿qué es una vivienda? Una vivienda es un espacio donde viven personas, un lugar separado e independiente, rodeado por paredes u otro elemento de separación, cubierto por un techo o con una entrada independiente. Esta última característica es fundamental. Sus ocupantes deben poder entrar y salir sin pasar por el interior de otras viviendas. ¿Sí? Existen dos categorías de viviendas particulares. Dos categorías de viviendas, perdón, las particulares y las colectivas. Las particulares son aquellas destinadas al alojamiento de uno o más hogares, donde las personas viven bajo un régimen de tipo familiar, sean o no parientes. Pueden alojarse allí uno o más hogares. Las viviendas particulares que deberás censar siempre son departamento, casa, rancho o casilla. Estas viviendas siempre hay que censarlas. Haya personas viviendo, estén presentes o no, estén deshabitadas, o si son utilizadas con otro fin. Por ejemplo, un departamento que funciona como consultorio, estudio contable, o una casa en venta, o que se usa como sede de fundación o peluquería, etc. Hay otro tipo de viviendas particulares que solamente deberás censar si alguna persona vive la mayor parte del tiempo ahí al momento del censo. Y esas son pieza ocupada en inquilinato, hotel familiar o pensión, cada pieza es una vivienda, local no construido para habitación ocupado, por ejemplo, un local comercial, un galpón, un edificio público, una escuela, una iglesia, y una casa rodante, barco, carpa u otra vivienda móvil ocupada, por ejemplo, una casa rodante, una carpa, una embarcación. Estas viviendas particulares solo se deben censar cuando alguna persona vive la mayor parte del tiempo allí,
Si no, no. Si no, solamente hay que censar estas que dijimos antes, que son departamento, casa, rancho, casilla, ¿sí? Este, se censan siempre, ¿sí? Haya personas viviendo, estén presentes o no, ¿sí? Estén deshabitadas o si se utilizan con otro fin. Bueno, averigua en cada vivienda si hay otras viviendas en el terreno, en los fondos, terrazas, etc. También la existencia de viviendas en el interior de lugares de trabajo como la casa del portero de la escuela, del párroco de una iglesia, del sereno o cuidador de una fábrica, etc. Si al indagar detectás que hay alguna vivienda, también deberás censarla. Recordá que solo se considera otra vivienda si tiene una entrada independiente. Esto es clave, ¿no? Si tiene una entrada independiente. Por ejemplo, puede haber acá una vivienda 1 y una vivienda 2. Si llegas a tener dudas sobre si corresponde o no censar una vivienda, censala. O sea, entre la duda hay que censarla. Viviendas colectivas. Veamos ahora otra categoría. Las viviendas colectivas son aquellas donde conviven personas bajo un régimen institucional por razones de salud, trabajo, religión, entre otros. Otros equipos de trabajo censarán las viviendas colectivas. Por tanto, si encontrás en tu recorrido alguna de estas viviendas, no deberás censarlas. Están excluidas de tu plano de segmento. Por ejemplo, un hospital, un geriátrico, un convento, una cárcel, no se censan. Hay otras personas. Y después las viviendas, las personas viviendo en situación de calle, si hay personas así, tampoco deberás censarlas porque hay otro grupo que las va a censar, ¿sí? Tu trabajo como censista será censar únicamente las viviendas particulares. Bueno, ahí hablamos de a qué se le llama vivienda, ¿no? Y lo clave es tener una entrada independiente, ¿sí? Para que sea una vivienda, si tiene una entrada independiente. Bien, y ahora vamos a ver qué es un hogar, porque en cada vivienda deberás identificar y censar todos los hogares. Para el censo experimental, un hogar es una persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan una misma vivienda bajo un régimen de tipo familiar y comparten sus gastos de alimentación. Eso es un hogar. Veamos algunas aclaraciones. Las personas que viven solas constituyen un hogar, ¿sí? Porque ellos se solventan solos, digamos. Y después, compartir gastos de alimentación no significa que todas las personas aporten, sino que comen comida comprada con el mismo presupuesto. Por ejemplo, los padres que comparten los gastos de alimentación con sus hijos pequeños o un matrimonio donde uno de los cónyuges no aporta para los gastos, ¿sí? Mientras comen la comida comprada con el mismo presupuesto, ya significa que comparten gastos, ¿sí? Y si comparten gastos de alimentación compartidos, y están, digamos, en una misma vivienda aparte, entonces eso es un hogar. No importa que tengan o no parentesco. Eh, en una vivienda podés encontrar más de un hogar. Es decir, puede haber personas que habitan la misma vivienda, pero que no comparten los gastos de alimentación. Por ejemplo, este señor que vive solo y esta pareja. Acá hay ejemplos. Vivienda particular con un solo hogar. Mario, su esposa, sus dos hijas y su sobrino viven en una misma vivienda y comparten gastos de alimentación. Esto sería una vivienda particular con un solo hogar. Otro ejemplo, una vivienda particular con dos hogares. Natalia, su esposo Daniel, la hija de ambos y su cuñado Santiago conviven en la misma vivienda. En este caso, Natalia, Daniel y su hija comparten los gastos de alimentación y por otro lado, Santiago tiene un presupuesto aparte para la comida, que sería el cuñado Santiago que dicen acá. Ahí tenemos dos hogares, ¿sí? En una misma vivienda. ¿Qué es una población? ¿Qué es la población? Considerarás población a censar a todas las personas de cualquier edad, bebés, niñas, niños, adolescentes y personas adultas, ya sean argentinos o extranjeros, que viven habitualmente en cada vivienda, es decir, que residen y duermen la mayor parte de la semana,
La mayor parte se considera 4 días o más, porque la semana tiene 7, la mayor parte es más de la mitad, 4 días o más. Si tienes alguna duda sobre incluir a una persona en la vivienda censada, podés consultar las aclaraciones del siguiente cuadro. ¿Qué es lo que hay que censar? Bueno, las personas que residen y duermen en la vivienda 4 días o más de la semana que incluye el día del censo. Los bebés que nacieron antes de las 0 horas del día del censo, o sea, no el día del censo, sino los que nacieron antes, las personas que fallecieron después de las 0 horas del día del censo, las personas, eh, las personas que fallecieron después de las 0 horas del día del censo, las personas que residen y duermen en la vivienda 4 días o más de la semana que incluye el día del censo. Perdón, estoy leyendo toda la columna que dice a censar. Repito, las personas que residen y duermen en la vivienda 4 días o más de la semana que incluye el día del censo, aunque vivan en otro lugar el resto de los días de la semana. Por ejemplo, los hijos de padres separados se censan en donde residen y duermen 4 días o más a la semana, aunque tengan también otro hogar. Si habitualmente pasan la misma cantidad de días en los dos hogares, hay que incluirlos en uno solo de ellos. Las personas que no residen ni duermen en la vivienda 4 días o más de la semana que incluye el día del censo, porque duermen en un lugar donde trabajan, pero esta es su vivienda. Por ejemplo, un personal de vigilancia, trabajadores en casas particulares, fuerzas de seguridad, choferes, viajantes, camioneros, etc. Como duermen ahí, se los censan en esa vivienda. Las personas que circunstancialmente residen y duermen en la vivienda 4 días o más en la semana que incluye el día del censo y no serán censadas en otro lugar. Por ejemplo, una persona que se separa y vuelve a vivir con sus padres provisoriamente es una persona sin residencia fija. Bueno, todos ellos se censan y los que no censes, los que no hay que censar. Los bebés que nacieron después de las 0 horas del día del censo, o sea, después de las 0 horas del día 18. Un chico que nació ese mismo día, digamos, no se lo censa. Personas que fallecieron antes de las 0 horas del día del censo, o sea, el día anterior, si fallecieron del 17 para atrás. Ya si fallecieron el 18, sí hay que censarlas, como había leído acá. Después, las personas que residen y duermen en esta vivienda menos de 4 días de la semana, incluyendo el día del censo, porque viven más días de la semana en otro lado. Por ejemplo, los hijos de padres separados no se censan en donde residen y duermen 3 o menos días a la semana en la vivienda. Las personas que residen y duermen en esta vivienda 4 días o más en la semana que el día del censo, porque trabajan aquí, es decir, por motivos laborales, y regresan a la vivienda en la que tienen su hogar. Por ejemplo, el personal de vigilancia, trabajadores en casas particulares, fuerzas de seguridad, choferes, etc. Las personas que circunstancialmente residen y duermen en esta vivienda 4 días o más en la semana, que incluye el día del censo, pero serán censadas en donde viven la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, visitas temporales de corta duración a familiares o amigos. Y por último, las personas que no residen ni duermen en esta vivienda 4 días o más en la semana que incluye el día del censo porque están estudiando en otra localidad, aunque retornan en los periodos de receso o los fines de semana. Estas tampoco se censan en su hogar, digamos, su domicilio. Ten en cuenta que las personas que residen y duermen 4 días o más en viviendas colectivas serán censadas allí, ¿sí? En calidad de internas, internados, huéspedes, ¿sí? O internados de hogares para mayores, geriátricos. Ellos serán censados allí, ¿sí? Es importante, si tenéis dudas respecto a si una persona debe ser censada en la vivienda particular, censala. En síntesis, te invitamos a visualizar un video para repasar los contenidos abordados en este módulo, ¿sí? Que yo acá no puedo acceder al video, pero si entran al campus van a poder acceder al video.
Bien, y ahora viene el módulo 4, ubicación y recorrido. Ubicación y recorrido. ¿Cómo se divide el territorio nacional para el censo? ¿Qué es un segmento? Bueno, nuestro país se divide políticamente en provincias. Cada provincia, a su vez, se divide en departamentos, partidos, o en la provincia de Buenos Aires, o comunas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para el censo deben hacerse además otras subdivisiones, con el fin de garantizar que todos los lugares del país sean visitados y censados sin duplicar ni omitir información. Estas subdivisiones son las fracciones, que son subdivisiones de un departamento, partido o comuna, los radios, subdivisiones de una fracción, y los segmentos, subdivisiones de un radio. El segmento es la porción de territorio que te será asignada para realizar tu recorrido. Es tu área de trabajo. Cada censista deberá recorrer un segmento para censar todas las viviendas y hogares y a la población que se encuentre allí. Para realizar este trabajo te entregarán un plano de segmento entre tus materiales. El plano de segmento es la representación gráfica del área donde trabajarás el día del censo. Sirve para que cumplas las siguientes acciones: reconocer los datos de la ubicación geográfica, UG, para transcribir en todos tus materiales censales antes de salir a censar. Esto hay que hacerlo antes de salir a censar, ¿sí? Reconocer los datos y transcribirlos en todos los materiales. Realizar el recorrido. En tu recuadro de descripción del plano encontrarás las indicaciones acerca de y cómo recorrerlo, es decir, por dónde comenzar, seguir y finalizar. Y a continuación te presentamos dos modelos de plano de segmento, uno de área urbana y otro de área rural. Analicemos la información que contiene. El modelo de área urbana es este que tenemos en pantalla, ¿sí? Donde se está marcando una manzana, la número 8, y el segmento es lo que está en naranja, que dice la calle Río Negro y esta calle que es la avenida San Martín. Fíjense acá, está todo explicado. Dice descripción, aquí encontrarás el detalle del recorrido que debes seguir para completar el segmento. Se identifican las manzanas, lados de manzana, código y nombre de calles y o direcciones que conforman tu segmento. Cuando el segmento comprenda parte de un lado de manzana, figura la dirección de la primera y la última vivienda que deberás censar. También figuran las viviendas colectivas que no debes censar, los hospitales, los geriátricos. El dibujo del segmento. Se presentarán marcados con color los lados de manzana que lo componen. El segmento está conformado por los lados número 3, número 4 de la manzana 8, ¿sí? Los lados 3 y 4, 3 está acá y acá está el 4, ¿sí? Acá está el 4, acá está el 3 y el número de manzana es este. Ahí está comprendido el segmento. Bien. Después dice, observar que antepuesto al nombre de la calle está el código de la misma. Las calles tienen código, ¿sí? Cuarterón. Esto está marcado en celeste. Aquí encontrarás datos correspondientes a la ubicación geográfica del segmento, que deberás copiar en todos los materiales censales. Esto que está acá, por ejemplo, acá hay un ejemplo que es provincia de Jujuy, departamento, localidad, fracción, radio, segmento. Todos esos datos hay que copiarlos en todo el material. Y después, leyenda, encontrarás la simbología de límites e hitos importantes, ¿sí? Con los cuales está conformado hecho el mapa. Cuando te entreguen tu plano, verifica que allí figuren todos los códigos y nombres que conforman la ubicación geográfica y que tenés que completar en cuestionarios y planillas. La numeración de manzanas y lados correspondientes al segmento, la descripción completa del recorrido a seguir. Si debes completar algún dato faltante, consulta con tu jefe de radio. ¿Cómo utilizar el plano? A continuación detallamos cómo utilizar el plano de segmento para sería que cada una de las acciones que mencionamos en el punto, no, para cada una de las acciones que mencionamos en el punto anterior, perdón.
Reconocer los datos de ubicación geográfica. Los datos de ubicación geográfica UG se encuentran en el cuarterón de tu plano de segmento. Indican la provincia, el departamento, la localidad, el radio, la fracción y el segmento donde vas a censar, tal como vimos antes en el modelo del plano de área urbana. Cuando estés en sede, antes de salir a censar, transcribí todos los datos en todos los cuestionarios, planillas y en el sobre del censista. Eso es importantísimo. Esta tarea es muy importante porque es la única forma de saber a qué segmento corresponde la información que estás a punto de obtener. Si no se completa correctamente, la información se pierde. Hay que realizar un recorrido del segmento. ¿Cómo realizarlo? Para realizar tu recorrido deberás seguir las indicaciones del cuadro de descripción del plano, tal como te mostrábamos antes en los modelos de planos. Verifica los nombres de las calles, caminos o rutas que delimitan tu segmento para asegurarte que efectivamente te encontrarás en el área asignada. Y ahí da un ejemplo. En este segmento, por ejemplo, deberás ubicarte en la manzana 8 e iniciar el recorrido de la primera vivienda del lado 3, o sea, de este lado, del lado 3, de la calle Río Negro, ¿sí? Acá. Acá dice arcondicionar, sí, para recorrer y censar desde el primero hasta la última vivienda, excluyendo el alojamiento turístico, si hay un alojamiento turístico. Bien. Acá, claro, acá donde dice el recorrido en la primera vivienda al lado 3 dice en la esquina de Avenida San Martín y Formosa. San Martín y Formosa, acá está Formosa y acá está San Martín, en esta esquina, por acá se empezaría, ¿sí? A ver si lo marco, sería por acá. eh, Acá. San Martín, esta es la esquina a partir de la cual hay que empezar, ¿sí? Ahí inicias el recorrido. Bueno, en áreas urbanas, eh, identifica el inicio del recorrido a partir de la cual comenzarás tu recorrido según el plano y la primera vivienda que deberás censar. Siempre debes recorrer el segmento con el hombro derecho del lado de la pared. ¿Ven? No cruces ni cambies de lado antes de completar el lado que estás censando. Cuando realizas el recorrido del segmento, lo harás en 2 oportunidades, antes del día del censo y el día del censo. Antes del día del censo, al finalizar el taller de refuerzo, tu jefa, jefe de radio, te entregará el plano del segmento para que realices el recorrido previo. Te permitirá reconocer los límites y características de tu segmento, así como anticipar cualquier duda o situación a resolver. Tu jefa o jefa de radio te ayudará con esta tarea. En áreas urbanas deberás observar posibles diferencias entre el plano y el terreno, reconocer las viviendas colectivas excluidas de tu segmento según lo indique el plano con un punto rojo y registrar en la app Censar la cantidad de viviendas que visualices durante este recorrido a fin de realizar un conteo previo. Y en las áreas rurales hay que establecer el itinerario más adecuado entre las viviendas según los accesos, de modo que reduzcas distancias y tiempos. Observar huellas, molinos, tanques de agua y toda señal que pueda indicar la presencia de otras viviendas, no indicadas en el plano de segmento. En esos casos deberás marcarlas. Incluí también elementos fijos u observaciones que te faciliten el recorrido. Al finalizar, informarás a tu jefa o jefe de radio el resultado de la visita al área. Durante el día de censo deberás asegurarte de censar absolutamente todas las viviendas, hogares y personas comprendidas en tu segmento. Comenzá por la primera vivienda, identifica según los indicaciones del plano. Pregunta al interior de comercios, edificios públicos, iglesias, garajes, galpones, etc., si alguna persona vive la mayor parte de la semana allí para censarla. También investiga en todas las viviendas la posible existencia de otras viviendas en un mismo domicilio, en el terreno del fondo, en las terrazas, etc. En áreas urbanas, si no podés utilizar la app Censar para facilitar posterior completamiento de la planilla,
RCS marca el plano durante el recorrido. Con una X, el o los lados que recorriste parcialmente o que no pudiste recorrer en su totalidad. Y con una leyenda SB, los lados recorridos donde no encontraste viviendas. En áreas rurales, averigua con los habitantes de una vivienda sobre la existencia de otras en las cercanías, a fin de no omitir ninguna. Después debes censar, toda vivienda que encuentres dentro del segmento, aun cuando ésta no figure marcada en el plano. Presta particular atención cuando estés censando en territorio irregular o montañoso. En ocasiones esas características pueden ocultar la presencia de otras viviendas. Si identificas en terreno una vivienda colectiva no excluida en de tu segmento, deberás marcar en el plano una ubicación con un punto y anotar la dirección, nombre y tipo de vivienda colectiva, si se trata de un geriátrico, hogar para niños, alojamiento turístico, etc. Comunica esta novedad inmediatamente a tu jefe o jefa de radio. Segmentos y forma de reconocerlos según diferentes casos. Si el segmento comprende viviendas en un edificio de varios pisos, por ejemplo acá, comenzá por el piso más alto del edificio, por el piso más alto del edificio. En cada piso, comenzá por el departamento que se encuentra inmediatamente a la derecha de la escalera. Reconoce cada pasillo con el hombro derecho del lado de la pared. Al llegar a la planta baja, comenzar el recorrido desde el acceso principal, siguiendo la pauta del hombro derecho. La descripción de tu plano de segmento encontrarás detallados los números de manzana, código, etc. Bueno, como ya se me termina el tiempo de Zoom, quiero ver qué me faltó leer acá, que es poquito, y ya viene el otro módulo. Pero bueno, ahora se me termina el Zoom, tendríamos que hacer otro con el módulo 5.